general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Buen día. Monse. Y muy contentos de tener a nuestros panelistas presenciales, porque los foros salen mucho mejor. Alondra, Paneles, no foros. foros y No, paneles, son sí, parecidos. formatos Sí, distintos, yo claro. creo. Alondra Carrillo, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Ya, Pablo Rodríguez, gracias, Pablo. Hola, gracias también por la invitación. Bueno, el tema de la ENADE, ustedes escuchaban ahí el despacho de nuestra colega, está antecedido por desencuentros, desavenencias entre el mundo empresarial. Podríamos hacer una larga lista, y esto no viene de este año, viene desde hace un buen tiempo, donde el empresariado, el gran empresariado, ha ido endureciendo el tono contra el gobierno a propósito, por ejemplo, del pacto fiscal, ¿no? Vimos que en un principio, y esto se refleja mucho en la figura de Mario Marcela, que era una figura muy bien considerada transversalmente, y luego fue yendo sus bonos a la baja, por decirlo así. Pero esto contrasta con cifras que el mismo gobierno se ha encargado de exhibir y de poner ahí de relieve. Voy a mencionar algunas, no los datos, sino que como los indicadores en general. Por ejemplo, el tema del control de la inflación, ¿no? Eso es algo innegable que ha ido mejorando sustantivamente de un año a otro, o sea, de lo que tenemos entre el 2022 y el 2024. Mejor proyección de crecimiento. Había vaticinios no muy negativos respecto de aquello, y eso se ha ido corrigiendo. El tema del aumento de la inversión extranjera también, ¿no? Que exhibió buenos números, y ayer conocimos, por ejemplo, el tema del riesgo país, que es el menor desde el primer trimestre de 2018. Hay cifras respecto del consumo, ¿no? Si uno desglosa, hay varias cuestiones que son bien interesantes de analizar. Y uno se pregunta por qué este gobierno particularmente es tan criticado en materia económica. ¿Cómo lo ven, no? Esta relación bien tirante entre el mundo empresarial y el gobierno que se encuentra, ¿no? en esta jornada anual que es tan relevante. Pablo. Claro, creo que primero la cifra económica y los números no son buenos. O sea, si bien No son hay... para saltar en una pata. No, Sí. uno podría celebrar, por ejemplo, el tema de la inflación, que sí es una cosa que la gente vive diariamente y que ahí junto al Banco Central hay un rol muy importante de contención. Pero en términos de crecimiento y los otros números, claro, la comparación también es baja porque tú lo haces en referencia al periodo reciente. Pero especialmente respecto a términos de crecimiento, y también hay que ser responsable, no solamente es culpa de este gobierno, pero la economía no crece de la forma en que quisiera el país, o sea, quisieran los chilenos, y que eso se refleja en empleo, en generación de oportunidades, y la verdad es que el crecimiento de la economía, entendiendo que han pasado cosas difíciles en el último año, es mediocre, o sea, el punto de vista de cuánto crece la economía. O sea, puede ser que esté creciendo un poco más que otras veces, sí, pero nuestro techo respecto a cuánto se puede crecer es bajo. Entonces, a lo más que deberíamos contentarnos es como crecer al 2%, 2,5%. Y esas son tasas muy, muy inferiores a lo que el país podría desarrollar. Entonces, creo que el gobierno celebra y tiene tan todo su derecho de rescatar cifras económicas, pero el programa global es que bien, ok, hay algunos temas, indicadores que son mejores, pero la perspectiva global es que parece que en términos económicos todavía el gobierno está al debe. Entonces, hay un tema importante respecto a esto. Desempleo también es un indicador que también está muy presente ahí, que tiene cifras altas de desempleo, especialmente para la mujer. Entonces, eh, creo que el gobierno tiene todo el derecho, insisto, a hacerlo y a celebrar las cifras que estime conveniente, pero una mirada más global y no solamente central en hoy día, sino que pensando en la dinámica de la economía para los próximos años, te dice que la economía chilena va a crecer, pero poco. Y eso no nos genera las oportunidades de trabajo, de salarios que la gente quisiera tener. Entonces, hay temas ahí que están presentes y que, insisto, no todo es responsabilidad de este gobierno, pero hay una cierta tendencia de la economía a tener un crecimiento bajo. Y eso obviamente no mejora la calidad de vida de las personas. Sí, el tema del crecimiento viene desde una década, por lo Sí, por menos, eso, ¿no? por Del eso lo digo, estancamiento, pero sí. parecería que nuestro techo es muy bajo. Por lo tanto, Sí. hay cosas distintas que hacer y esas las cuales tienen que ponerse de acuerdo empresarios, gobierno, congreso. Pero seguimos un escenario que es bastante como bajo de expectativa. Alondra. Yo pienso que
Primero quisiera decir que nunca deja de sorprenderme que en nuestro país la situación sea tal que el presidente de la República tenga que ir a rendir cuentas frente al gran empresariado. O sea, eso a mí siempre me impresiona muchísimo, me hace observar de manera tan elocuente las relaciones de poder que hay en este país y el efecto de la concentración económica absurda que hay en este país y de la desigualdad, ¿no? O sea, el presidente no está convocado a rendir cuentas frente a ningún otro sector de la sociedad de esta manera y con este nivel de cobertura. Y luego, respecto de esta idea de que en el fondo el estancamiento o la falta de crecimiento económico podría ser responsabilidad de este gobierno, ahí lo que a mí me parece muy, muy interesante es ver cuál es la posición que ha tenido el gran empresariado, cómo se presenta a sí mismo, ¿no? O sea, se presenta como una víctima más o menos de las circunstancias, como una víctima de la situación política, como en una posición de no agencia, ¿no? Cuando tenemos, en cambio, que el empresariado es un actor político principal en este país y que la situación de falta de crecimiento y de estancamiento, yo diría más bien el resultado de que se han hecho las cosas de la misma manera esperando resultados diferentes durante muchísimo tiempo y que precisamente es la concentración económica, es la altísima desigualdad lo que impacta de manera muy significativa también las posibilidades de que nuestro crecimiento sea diferente o impacte de otra manera, o que ese mismo crecimiento que estamos viendo hoy día, que sin duda puede no ser extraordinario, pero al menos es una cifra positiva, no se refleje en las condiciones de vida de la amplia mayoría de la población, y ahí estoy de acuerdo con Pablo, especialmente de las mujeres, que se han visto particularmente dañadas por el escenario de crisis económica de los últimos años y particularmente por la crisis desatada por la pandemia. Y en ese sentido, yo creo que este antagonismo que se ha dado sistemáticamente y cada vez de manera más aguda entre el gran empresariado y el gobierno, desde el gran empresariado hacia el gobierno, también tiene que ver con la negativa que ha decidido adoptar el gran empresariado frente a prácticamente todas las materias en las cuales se han tocado sus intereses durante estos años. O sea, desde la cuestión del levantamiento del secreto bancario, hace muy poco, ¿no? La negativa del pacto fiscal, a conversar de la reforma tributaria. Vimos a Luksich ponerse la mano en el pecho en medio del estallido social y decir, es necesario que nosotros nos pongamos la mano en el corazón y hagamos un esfuerzo por los salarios, un esfuerzo tributario, un esfuerzo para poner fin a la desigualdad. Termina el momento de mayor agudeza de la crisis y el empresariado retira absolutamente de la mesa absolutamente todas esas compromisos y esas promesas hacia el desarrollo del país y exige que el país crezca a un nivel superior sin hacer absolutamente ningún cambio sustantivo en las condiciones que harían eso posible, en el modelo de desarrollo y en la transformación de las condiciones económicas que rigen actualmente nuestro país y que han sido básicamente las mismas durante los últimos años. Sí, bueno, en la línea de lo que plantea Alondra, hay algunos economistas que al estudiar el modelo, ¿no? Estiman que hay dos talones de Aquiles. Uno, que efectivamente la acumulación de poder, que se traduce entre otras cosas en la falta de competencia, hace que quienes tienen la posición hegemónica dentro de los distintos sectores de la economía nacional no tengan mayores exigencias para innovar, dinamizar más la economía. Y por el otro lado, la coincidencia, que al fin y al cabo es una retroalimentación de lo que dije previamente, de que en general los grandes grupos económicos de Chile están vinculados a la explotación de recursos naturales en un nivel primario. Uso el concepto de recursos naturales en términos de la economía en boga, ¿no? Hay quienes lo llaman de otra manera. Hace que también sea un incentivo bajo a la innovación, al desarrollo de lo que los economistas llaman como nuevas etapas, ¿no? Del desarrollo de los países. Ahora, dicho esto, quería plantear dos cosas para saber qué es lo que opinan al respecto, ¿ah? Que de alguna manera están entrelazadas. Lo primero, esto de que el presidente vaya a la ENADE a señalar que hay que destrabar la reforma de pensiones y del pacto fiscal. Bueno, iba a decir que eran dos cosas, pero en realidad una sola. Va a decir que hay que destrabar la reforma de pensiones y el pacto fiscal, que de alguna manera está vinculada con la crítica que desde un sector de la derecha se le hace al propio sector, en el sentido de que estaría demasiado vinculada o muy dependiente del poder económico, ¿no? Esta es Pablo Alondra, la típica crítica de Hugo Herrera, de Mario Desbordes y de otros del sector que dicen que los partidos de la derecha en general no son independientes políticamente, sino que dependen en gran medida del empresariado.
Uno podría decir metafóricamente y ustedes podrían decir, es una sobreinterpretación tuya, que de alguna manera Boric va a decirle a los empresarios que ayuden a generar un clima distinto, pero que en todo caso en términos políticos pasa por una interlocución con la derecha, ¿no? Y uno podría ver ahí un triángulo, ¿no? Pablo, ¿cómo lo ves? A ver, el clima de confianza es muy importante recuperarlo. Y ahí Ujú. yo creo que esta instancia, más allá de que, como dice Alondra, a veces parecen rendiciones de cuenta de parte del presidente hacia los empresarios, que yo creo que es discutible. No creo que sean buenas señales cuando esto se convierte en tónica, pero excepcionalmente estos espacios pueden servir justamente para generar esos espacios de encuentro entre mundos que están pensando distinto. Ujú. Por eso uno resalta que puede tener cierto beneficio. Pero la verdad es que cuando uno empieza a ver las reformas, la discusión que ha existido, las posiciones son súper antagónicas. Entonces, me parece que más allá de palabras o frases que pudieran surgir de este tipo de instancias, de compromisos futuros, etcétera, las reformas no van a salir probablemente. O sea, a lo mejor me equivoco y el gobierno logra algún éxito, pero si uno tuviera que como medir la temperatura respecto a lo que dicen los parlamentarios sobre los proyectos, uno diría que estas reformas no tienen buen puerto, no tienen buen destino. Entonces, eh, y porque pueden que la oposición tenga razones y argumentos para esgrimir que justamente justifiquen que no son buenas reformas. Ujú. Pero el clima político, más que económico, está muy enrarecido y por lo tanto es muy difícil que salgan reformas. Y estas dos son muy centrales porque son parte de lo que el gobierno considera como eje central para su mandato. Pero hoy día el clima más bien es de todo lo que no sea seguridad, es muy difícil sacarlo del Congreso. Y es difícil revertir ese escenario, más allá del talento o no talento que tenga el ministro de ASECPRE, de la vocera, de los diferentes ministros que sean interlocutores con el Congreso. La verdad es que uno ve que las reformas, en los términos que el gobierno quiere que salgan, y aun cuando se diera algún punto más en algunos aspectos, es muy difícil que salgan en este Congreso. Y por lo tanto ahí hay un tema que es ineludible respecto a que las posibilidades de hacer reformas en este país es acotado. Ujú. Y ahí mejor lo alcanzamos a ver respecto a cómo se configura el poder, el proceso en el Congreso, a lo mejor respecto al sistema político, a lo mejor alcanzamos a ver algo de eso, Sí, vamos a hablar de eso en la segunda parte. pero lo importante es que no hay ningún incentivo hoy día para que gobierno y oposición se pongan de acuerdo. Y eso es grave, o sea, desde el punto de vista de la reforma. Hay reformas que están pendientes hace mucho tiempo. Pensión es la más evidente. Pero uno no ve que exista el ánimo, el clima de confianza para que hayan reformas en este gobierno. Y por varias razones, insisto, puede ser porque técnicamente tienen puntos muy, muy, muy al debe respecto a lo que quieren hacer y lo que realmente pueden, pero también las miradas políticas sobre los temas creo que se han ido polarizando en estos últimos tiempos. Y creo que no se sale de eso, no se ha salido y ni el gobierno ni la oposición han tenido la capacidad justamente para hacer algo distinto. Y por eso es que la agenda de seguridad, que es la más evidente, la más fácil de sacar en términos generales, hay cosas más específicas que todavía están trabadas, pero es mucho más fácil de manejar en términos, porque no cuestiona a lo mejor algo que decía el hombre al principio, como el modelo de desarrollo o las posibilidades que tiene la economía chilena de crecer, etcétera. Por seguridad va por un carril distinto, entonces de alguna forma es más fácil acordar, pero en las otras reformas creo que las diferencias y las distancias son muy, 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 muy profundas. Sí, ahí, Alondra, bueno, uno se pregunta si es que será posible generar confianza, generar un vínculo entre esta administración y el sector empresarial, con todas las desencuentros, declaraciones que ha habido. Se ha recordado mucho esto que dijo el presidente hace algunas semanas de más Narbona, menos Craig, que bueno, todavía no lo aclara, uno supone que tiene que ver con los Luxit. Pero bueno, ha habido otras señales de una mayor apertura, y digo, dentro del endurecimiento del mundo empresarial. Por ejemplo, la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, ha tenido una postura más, voy a decirlo entre comillas, razonable en relación a esto. Voy a citar algo que dijo esta mañana en una entrevista radial. Dijo: el tono divisorio no nos aporta mucho al país. Esperaría que posterior en ADE el tono cambie. Necesitamos volver a crecer. Y calificó también esta tensión por las 40 horas como algo súper pequeño.
¿Cómo ves eso, Alondra? ¿Ves que hay alguna posibilidad de conversación con el mundo empresarial, que esto derive obviamente en mejoras, en cuestiones más concretas? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que la interpelación que hacía la ministra Jara de paguen mejor, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo pienso que lo que hay, o lo que estamos viendo entre el empresario y el gobierno, no es un problema de confianza, en el sentido de que yo creo que reducirlo a una especie de tensión de esa naturaleza es desconocer que lo que está en juego, o lo que yo pienso que está en juego, es más bien un poco lo que iluminaba Pablo, o sea, la correlación de fuerzas actual, social, en nuestro país, en la que han sido muy poquitos los momentos en los cuales el empresariado se ha visto obligado a, de alguna manera, a cambiar su posición. Muy escasos esos momentos, ¿no? Ahora, en general los empresariados en la historia de la humanidad cambian de posición por obligación y no por Exactamente, sí. Pero especialmente yo diría en nuestro país por la configuración que le da lugar a ese sector particular de la sociedad y que le ha permitido, por ejemplo, no sé, solo por traer un ejemplo a colación, incumplir la ley durante 10 años con más de 2 millones de sentencias judiciales y esperar que el Congreso pase una ley que les diga que no hay ninguna deuda que saldar y que básicamente todo está bien, etcétera, hablando de las ISAPRES, por supuesto, ¿no? Entonces yo pienso que por ese lado no sé si el problema es un problema tanto de confianza, y tampoco diría que este gobierno particularmente haya sostenido una posición antagónica o muy polarizada, ¿no? O sea, lo hemos visto más bien asumiendo agendas en varios sentidos que no son ni siquiera su propia agenda, como por ejemplo lo que hablábamos recién en materia de seguridad, pero también con una reforma, por ejemplo, o las 40 horas, que iniciaron como un proyecto que acabó siendo muy diferente cuando salió del Congreso, ¿no? O la misma discusión sobre la reforma de pensiones, que está distante de lo que, por lo menos desde los movimientos sociales, que es desde donde hablo yo, esperábamos de una reforma de pensiones. O sea, el nivel de distorsión, de acercamiento, por así decirlo, a las posiciones de la derecha y a las posiciones del gran empresariado, por lo menos de un lado, lo que yo visualizo es que ha habido notables señales, notables esfuerzos, ¿no? Pero ahí sí me parece importante lo que subrayabas tú. O sea, el empresariado no es un actor homogéneo, y sus vocerías incluso no son necesariamente tan homogéneas como uno querría pensar, ¿no? Y su diversidad interior no aparece reflejada en sus vocerías en general. Sus vocerías actúan de conjunto como si tuviesen una única posición. Pero sabemos que eso no necesariamente es así por abajo, por así decirlo. Y yo esperaría que si hay un sector del empresariado que, expresado en las palabras de la presidenta Lasso Fofa, tienen la perspectiva de que es necesario poder... no por una cosa de confianza, sino por una cosa de los destinos del país, sentarse a conversar y diseñar un plan o un proyecto, ojalá que esos sectores puedan avanzar, pero tal y como está hoy la correlación de fuerzas, y en un escenario en el cual nada parece alterar esa correlación, yo lo veo con un poco de desesperanza. O sea, lo que decía Pablo yo creo que es terrible, ¿no? O sea, decir, quedan 2 años de este gobierno y probablemente ninguna de las reformas más importantes para la población salga. O sea, una de las Ese es un escenario más que posible. Y es Pero eso no es bueno, ¿no? para O sea, el mundo empresarial, porque a ellos lo que les conviene es que haya reglas del juego claras, que no haya incertidumbre, que no haya tensión social, ¿no? Por lo tanto es como un poco contraproducente tener de repente, fomentar esta confrontación. Ahora, para echarle más fideos a la olla, más temprano entrevistábamos a Osvaldo Rosales a propósito del encuentro del ENADE. Osvaldo, que quienes saben es un economista que adhiere más bien a ideas progresistas. Pero bueno, Rosales señalaba que en su consideración hay una razón por la cual el gran empresariado chileno siempre le hace la guerra, o la Guerra Fría para no ser tan... a los gobiernos más progresistas, y que es por una razón adicional a una de las cosas que se han dicho en los últimos días, que es por razones ideológicas, y que es porque la verdadera motivación del gran empresariado chileno es trabar todo lo posible que haya reformas estructurales o que se abra el espacio para las reformas estructurales, porque, en resumen, se sienten cómodos con el actual estado de las cosas. Así como lo plantea Rosales, independientemente de lo que uno opina en términos políticos, éticos, lo que sea, es más que razonable, ¿no? Actúan directamente en favor de su propia conveniencia. No sé cómo
Sí, o sea, sin duda. Y yo creo que ahí, por lo menos hay dos tendencias contradictorias un poco en lo que conversábamos recién, que una es que efectivamente, digamos, no le conviene al empresariado que ninguno de los problemas sociales que están planteados en el país se resuelva. O sea, ellos mismos lo dicen en su convocatoria a esta versión de la nada. Dice como, no podemos caer en la mediocridad de un país en los que los problemas se eternizan, ¿no? Bueno, entonces hay que hacer algo, ¿no? O sea, hay que moverse y hay que aceptar que quizá una de las razones por las que se han eternizado los problemas precisamente por esa aferrarse del empresariado a mantener las cosas tal y como están sin un ápice de cambio. Y ojalá que ahí, si esas tendencias contradictorias pueden ser expresadas en sectores diferentes del empresariado y alguno de los sectores pueda avanzar en algo y moverse, bueno, no sé, ojalá que en ese sentido las palabras del presidente hoy puedan remover un poco esa iniciativa y esa mirada de futuro que parece que está careciendo bastante el empresariado chileno. Bueno, vamos a estar siguiendo durante toda esta jornada lo que ocurra allí en la comuna de Vitacura, ¿no? Donde se está desarrollando la ENADE. Vamos a ir a un breve alto y a la vuelta vamos a hablar de temas que están totalmente relacionados con esto, las ISAPRES por lo pronto, ¿no? Ayer se despachó de la Cámara, entre otros temas. Son las 9:03, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos acá a Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Acompaña a Jan Flores Quintana junto a grandes invitados e invitadas todos los sábados a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en radio.uchile.cl. El Foro de las Artes presenta la segunda temporada de Diálogos de lo Imposible, un espacio de conversación dedicado al arte y la actualidad cultural. En esta ocasión nos adentramos en los temas que están impulsando la creación artística en la actualidad. Acompáñanos para conocer a destacados artistas, gestores y representantes de la escena nacional, quienes promueven la reflexión cultural y la libertad crítica. Te esperamos los lunes a partir de mayo a las 12 horas a través de Uchile TV, señal 11.2 en todo el país, y escúchanos en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en todo el mundo a través de radio.uchile.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Son las 9:06, continuamos en Radio Análisis con Montserrat Rolano, con Alondra Carrillo, con Pablo Rodríguez. Como decíamos, todo tiene que ver con todo y no lo decimos por hablar tonteras, sino porque indudablemente las consideraciones, las inercias, las dinámicas que fueron parte de los análisis en el primer bloque en relación al encuentro del ENADE tienen su evidente correlato en el Parlamento, ¿no? Y en el segundo bloque, con dos patitas, queremos llevarlos allá, a la avenida Pedro Montt sin número en Valparaíso. En primer lugar, con la ley corta de ISAPRES, que ocurrió lo que era previsible, ¿no? O sea, en la mañana se aprobó algo, en la tarde se rechazó, trámite en la Cámara, trámite en el Senado, y se constituye una comisión mixta que está bien empatada en realidad, porque tiene, en el caso del Senado, 2 parlamentarios del oficialismo y 3 de la oposición, y en el caso de la Cámara, 2 y medio del oficialismo. Digamos que el diputado Lago Marcino es medio oficialismo y a veces se desmarca, pero en principio serían 3, y 2 de oposición, por lo tanto habría en principio 5 y 5 para ver cómo se discute el tema de la ley corta de ISAPRES. Lo que está aquí bueno, 2 de las cosas que están en el corazón del problema son el tema de la mutualización, bueno, también volvió a aparecer ayer el tema del alza de los planes, ¿no? El diputado Cifuentes de la Democracia Cristiana, que lo entrevistábamos ayer temprano, dijo algo que lo utilizamos como titular de la entrevista que publicamos en nuestro diario, que él señalaba que así como estaba la ley, finalmente los usuarios, que habían sido los mismos perjudicados, iban a terminar pagando 2 veces, pagando una vez por una mutualización que se les impone, por una deuda en la cual ellos son los acreedores, una paradoja, y por el otro lado con el alza de los planes, ¿no? ¿Cómo ven el escenario para esta ley, que está súper enredado porque además las fuerzas parecen muy empatadas? Y esto es parte de la historia más larga que hemos hablado todo el rato, ¿no? Como esta incapacidad de que los trámites legislativos avancen. O sea, Pablo. es que en la práctica, el proyecto se multiplicó por 0, porque ahora está el esqueleto, un poco lo que pasó con la reforma previsional, pero los artículos principales se rechazaron. Exacto. Por lo tanto, ahora quedan 3 semanas para que se cumpla el plazo de la Suprema. Entonces el problema es político también, ¿no? Sí, es que vamos a repetir un poco lo que hablamos en el bloque anterior y con otros programas también, pero la verdad es que... En los últimos años. Sí. Sí. Lo que está pasando respecto al proyecto de la ISAPRES y las diferencias que existen respecto a su contenido en esos puntos esenciales son reflejo de las posiciones súper antagónicas que hoy día tiene el Congreso en sus actores principales. Y ahí hay un poco margen, ¿sí? Ese es mi tema, o sea, mi preocupación incluso, de que las posibilidades de reformas en esta particular y en general son muy limitadas. O sea, salvo que viniera alguien que supiera efectivamente articular y hacer estas cocinas que ya son tan mal vistas, es difícil que las reformas tengan buen puerto en general. O sea, y cuando estamos hablando de temas de ISAPRE, que además mezclan elementos económicos que nuevamente se vinculan con el mundo empresarial, que tienen efectos insospechados en la regulación de un mercado, etcétera, como que es muy difícil pensar en que van a haber cosas que hagan reforma, sino que más bien son cosas o aspectos puntuales que intenten de alguna forma mantener lo que está hoy día funcionando más o menos bien o más o menos mal, pero la lógica es esa. Entonces, yo, siendo oposición o parte no siendo partidario del gobierno, veo que el gobierno no sé si tiene las herramientas para hacer algo distinto. Y eso es lo que obviamente, insisto, preocupa, porque hay problemas sociales que se van incubando, que se van generando y que en algún momento estallan. Y eso puede haber sido el estallido social, eso fue también el movimiento estudiantil la década previa, y son elementos que se van juntando y en algún momento, por alguna vía, escapan y se desarrollan. Y creo que eso le va a pasar a este país nuevamente, en términos de que hay temas sociales que están quedando pendientes, que hay indefiniciones importantes en muchos aspectos, pero yo no veo hoy día que exista la posibilidad de hacer grandes cambios, y por lo tanto el gobierno está un poco entrampado, porque no tiene, por un lado, no tiene las capacidades políticas propiamente tal, tiene un oficialismo muy desordenado también, tiene una constante pugna ahí entre ciertos sectores de las coaliciones que lo sustentan, y también hay una oposición que está siendo muy ruda, muy fuerte en su cuestionamiento a las reformas. Entonces, el panorama parece que lo veo muy negativo hoy día en la mañana, pero está difícil en términos de
de sacar reformas, y salvo que sean cosas puntuales o de agendas distintas en las cuales todos estén de acuerdo. Y por tanto, en ese escenario vamos a tener estas mismas cosas repetidas. O sea, hoy día es ISAPRE, es pensiones, y así con todos los procesos. Creo que hay un tema que se va repitiendo constantemente y que tiene que ver con ciertas condiciones estructurales del sistema político, que limitan de forma importante la búsqueda de acuerdos. Y ahí hay un tema que, pudiéndose desarrollar, creo que el gobierno está dejando pasar una oportunidad respecto a ello. Porque si eventualmente hay reformas del sistema político, no van a ser para ahora, van a ser para el siguiente periodo. Pero sentar las bases de un tipo de acuerdo distinto en el Congreso puede ser muy importante, y creo que el gobierno puede estar dejando pasar la oportunidad justamente de corregir aspectos que no permiten que el gobierno gobierne, por decirlo en forma simple. Hay posiciones ideológicas respecto a los temas, de intereses, obviamente. Hay un año electoral donde la oposición se pone mucho más dura respecto a lo que el gobierno propone. Pero también hay temas de cómo funciona el sistema político, creo que hay que darle una vuelta, mirarlo, porque justamente podrían permitir o generar ciertos incentivos distintos para la formación de acuerdos. Porque hoy día es muy difícil que el gobierno saque proyectos relevantes, incluso en urgencia, porque la ley de ISAPRE y todo lo que está vinculado a ello es un tema muy urgente por las consecuencias que podría tener un mal desarrollo en ese ámbito. Pero no veo yo un ánimo, por un lado, ni tampoco las condiciones políticas para hacer algo distinto. Vamos a hablar del sistema político en breve, pero para cerrar el tema ISAPRES-Alondra, uno identifica acá dos posiciones que son antagónicas, ¿no? Una que la sostiene el oficialismo, la democracia cristiana y algunos otros parlamentarios, que apunta hacia una especie de perdonazo hacia las ISAPRES, ¿no? Y que esto iría en perjuicio de los afiliados. Es una postura que se ha repetido harto, de hecho, muy crítica con el gobierno por parte de propios parlamentarios del sector. Y por otra está la posición que ha sido más defendida por la derecha, ¿no? Por la centroderecha, por demócratas también, que apunta que el sistema, si es que no se busca algún mecanismo de reducción de la deuda o de mutualización, el sistema va a colapsar, ¿no? Y en lo concreto, el fallo se tiene que cumplir en un poquito más de 3 semanas más, y si no hay ley, si es que la política no se pone de acuerdo en esta ley corta, en las condiciones que sea, se va a tener que cumplir igual el fallo, y esto va a implicar necesariamente el colapso del sistema, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo ves tú esa disyuntiva? Porque esto puede que el Congreso no se ponga de acuerdo por las condiciones estructurales que menciona Pablo, pero lo cierto es que alguien se tiene que hacer cargo, ¿no? El gobierno, las ISAPRES, por cierto, son las principales responsables, pero ¿qué ocurre si es que no hay ley, por ejemplo? Que es una posibilidad cierta. Sí. O sea, yo creo que lo que más le conviene a la derecha y a la ISAPRES es que no haya ley, y que esto ya quede para el próximo gobierno, aspirando a que el próximo gobierno sea suyo y hacer el perdonazo que están esperando, ¿no? O sea, yo solo quiero reconstruir un poco, solo para tener a la vista lo que estamos mirando en el caso de la ISAPRES. Tenemos empresas que durante 10 años incumplieron la ley, que tuvieron a los tribunales superiores de justicia del país. El año 2022 fue la cuenta pública de la Corte Suprema, que indicó, acá voy a leer los números que desde mi perspectiva son realmente una cosa así escandalosa, ¿no? O sea, como el 80% de las causas que tuvo que procesar los tribunales superiores de justicia tenían que ver con las ISAPRES. O sea, con todo un poder del Estado teniendo que emplear el erario público para decirle una y otra vez a las empresas que estaban incumpliendo la ley que dejaran de incumplir la ley, ¿no? Llegamos hasta este punto por la naturaleza abusiva que tienen las relaciones de poder en nuestro país. Yo quiero mucho escuchar a Pablo para poder como tener una mirada de en qué sentido un sistema político puede corregir una desigualdad de base tan brutal. Porque acá lo que yo visualizo es que más bien hay un sector de la población que puede decir: la única condición de vigencia de mi negocio es que ese negocio sea ilícito. O sea, ¿por qué hay un sector de la población que puede decir eso públicamente, en la prensa? ¿En qué se diferencia de cualquier otra actividad ilícita?
Me pregunto yo, o sea, en términos de lo que decíamos antes, o sea, las reglas de la República, de los poderes del Estado, y eso yo creo que no tiene que ver con polarizaciones o pugnas ideológicas, eso tiene que ver con el poder económico más desnudo y descarnado en sus efectos políticos. Que atenta contra la igualdad ante la ley. Absolutamente, contra la igualdad ante la ley, contra el derecho a la seguridad social, contra el derecho a la salud, que son las tres cuestiones que ha identificado, ¿cierto?, el Tribunal Constitucional como aquello que se vulneraba con esta legislación. Entonces, efectivamente yo veo, por así decirlo, difícil que la cuestión sea procesada por este sistema político, no tanto, que yo creo que lo podemos conversar por las características que tiene el sistema político, los obstáculos que presenta a la generación de acuerdos y las dificultades que entraña respecto de la relación entre Ejecutivo y Parlamento, pero yo creo que la razón más fundamental es porque esa desigualdad de base es tan aguda que mientras eso no se atienda, esta situación va a seguir ocurriendo. Por más que corrijamos, por así decirlo, el escenario político en el cual algunos sectores representan estos conflictos y estas tensiones. FONASA dijo que estaba preparado para recibir a los pacientes de ISAPRE. Lo dijeron, ¿no? O sea, estamos preparados para una situación como esta. Sin duda que no va a ser sencillo un escenario como ese. Pero bueno, si están las condiciones y se pueden afirmar las condiciones, yo creo que ese incluso sería el mejor escenario posible. O sea, el mejor escenario posible sería que si el Congreso es incapaz de hacerse cargo, si el Congreso y el Ejecutivo son incapaces de procesar esta cuestión, tendrá que cumplirse la ley para que en algún momento de este país la ley efectivamente se haga efectiva frente a los que ostentan el poder económico y que sea la administración la que reorganice las condiciones para poder atender y para poder garantizar el derecho a la salud de la mayoría de la población. Si FONASA dice que está preparado para recibir la migración de los pacientes de ISAPRE, bueno, yo creo que esa es la única luz. O sea, estamos ante un escenario tan complejo que esa para mí es por ahora la única luz, porque la otra posibilidad realmente es seguir arrastrando al país a una eventual catástrofe social que se deriva de abusos tan sustantivos como este. ¿Pablo? Sí, yo quiero complementar que efectivamente hay también una discusión previa que es respecto a lo que hizo la Corte Suprema, que también no es parte del contenido de la ley, pero también es parte de cómo se generó esta discusión. Y también hay un tema no resuelto respecto a cómo ciertos fallos pueden generar en el fondo políticas públicas. Y eso creo que también está en la base de las diferencias que hoy día existen respecto a los proyectos. Porque ese punto que, claro, hoy día ya no es más relevante, también generó mucha discusión al principio respecto a por qué se estaba legislando o por qué se tenía que legislar de esta manera. Entonces, siendo un elemento a lo mejor no el más importante hoy día, creo que también es relevante ponerlo presente, pensando que, claro, no es el gobierno ni la oposición quien pone el tema sobre la mesa, sino que es un actor distinto, que ante una problemática que es evidente, que todos estamos viendo, genera una discusión en la cual hay plazos que tienen que cumplirse, pero que también yo levanto la alerta respecto a cómo se origina esto, que creo que también es importante de cómo ciertas acciones judiciales pueden empujar acciones políticas. Y creo que ese tema, insistiendo, no es el más importante hoy día, creo que también es relevante discutirlo de cómo se van generando ese tipo de cambios. Bueno, el tema del sistema político lo hemos hablado hace varios meses, ahora tomó más relevancia por esta definición del gobierno, del presidente Boric, cuando menciona el tema de las reformas como requisito previo para que el gobierno tenga una iniciativa en ese tema. Pero esto tiene que ver con el tema de las ISAPRES, con las reformas, con la calidad del debate público del Congreso. Tú mencionabas este episodio vergonzoso, bochornoso, en una comisión secreta de la Cámara donde se analizaba el tema de la visa waiver y llegó al punto que la embajadora, que es una persona además muy amorosa, dijo que no iba a participar más de esta instancia, que no iba a ir más al Congreso prácticamente, ¿no? O sea, lo dijo así, no prácticamente, sí, no iba a ir más al Congreso, lo que resulta escandaloso, la verdad, es de una gravedad extrema y se suma a un montón de otros episodios que podríamos estar largamente aquí enumerándolos. ¿Cómo una reforma al sistema político podría mejorar eso, ¿no? Porque tenemos un parlamento, disculpe la expresión, pero muy rasca, muy pobre, ¿no? Y eso la verdad es que con un par de cambios probablemente no
no necesariamente se vaya a modificar, tiene que ver con los partidos, ¿no? ¿Cómo ves eso, Alondra, del debate político que se está teniendo en la sede ahí, como dice Pato, Pedro Montt, sin número? Es que me lo sé de memoria porque viví en Valparaíso. Entonces, sí. Sí, o sea, el Congreso, francamente. Suspiraste, ¿no? Suspiraste. ¿Qué voy a decir? Es que efectivamente yo me acuerdo además de los epítetos que se lanzaban desde el mismo Congreso contra la Convención, y pienso en cambio en esta regularidad que vemos en un poder del Estado de ser tan sostenidamente incapaz de procesar un diálogo democrático, un debate democrático. Pero de nuevo yo tiendo a pensar que eso es más bien un síntoma de otra cosa. O sea, tiendo a pensar que no son exclusivamente las reglas que organizan el quehacer cotidiano del Congreso y de su relación con el Ejecutivo lo que explica lo que ahí está pasando. Y por eso a mí me interesaba escuchar a Pablo, porque cuando se dice, no sé, uno de los problemas principales del sistema político es la fragmentación, ¿no? O sea, la fragmentación es lo que impide llegar a acuerdos. Pero la fragmentación, en el sentido de que hayan múltiples partidos, ¿no? Es a su vez la expresión de la situación política en nuestro país con respecto al problema de la representatividad y al problema de la representación. Y la posibilidad de representación de proyectos colectivos más cohesionados y más generales. Y yo en esos términos tengo dos cosas que me gustaría decir. Una es que desde mi punto de vista no es posible corregir el problema de la fragmentación sin atender el problema de la representatividad. Es decir, velar por terminar con la fragmentación poniendo un umbral del 5%, reduciendo la cantidad de partidos que hay en el Congreso. Si es que los partidos siguen teniendo el carácter histórico que han tenido durante estas décadas, yo no veo que eso vaya a corregir mucho la situación. Precisamente porque amplísimos sectores de la ciudadanía no nos vemos representadas en ninguno de las estructuras partidarias que se nos ofrecen, y porque también las estructuras partidarias que se han podido constituir están sujetas a un esquema y a una estructura de oportunidad y de participación que no permite la materialización de ningún programa político. O sea, tenemos un sistema político que básicamente neutraliza sistemáticamente cualquier programa político de transformación, y en un escenario económico donde eso se favorece también. Y lo último que quería decir sobre esto, o sea, dos cosas chicas. Uno es que yo creo que la corrección de la representatividad va a ser necesariamente un proceso histórico en el que tenemos que embarcarnos, en el sentido de que no va a haber una reforma que, por así decir, corrija este escenario de falta de representatividad por sí mismo. Tiene que haber, por así decirlo, una voluntad de que los sectores sociales que no se han podido representar durante estas décadas en la democracia puedan hacerlo. Y lo que pasó después del 4 de septiembre es la dirección exactamente contraria a ese esfuerzo histórico. Es decir, vamos a excluir nuevamente a los sectores que nunca deberían haber entrado porque su participación es un problema por sí mismo, ¿no? Excluir a pueblos originarios, excluir a sectores de movimientos sociales, etc. Y lo último es que si el problema es el clima, si el problema es la polarización, eso no se corrige con una corrección de la fragmentación. Yo creo que ahí habría que buscar cuál es la causa de ese clima de animadversión. Y yo creo que la causa es que es evidente que Chile necesita corregir su obscena desigualdad y la obscena concentración del poder, y que hay un sector que simplemente no lo va a permitir hasta que esto vuelva a reventar. Sí, ahí Pablo, si no estás de acuerdo dímelo, ¿no? Pero si uno analiza las dinámicas de fragmentación que tiene la Cámara de Diputados en la actualidad, tiendo a ver que no es tanto consecuencia directa de la entrada de partidos chicos como de la descomposición de partidos que habían entrado y que no eran tan chicos. Es decir, hay un fenómeno de discolaje que es importante, ¿no? O sea, muchos de los parlamentarios que hoy día se representan solo a sí mismos, en realidad pertenecían a bancadas bastante más grandes. Con esto no quiero desacreditar per se, Alondra ya expresó una opinión distinta, la idea de poner un umbral de representatividad, pero hay una dinámica que se da una vez que los parlamentarios son elegidos y le dicen al pueblo que pertenecen a cierto grupo.
que explica tanto más el problema que el tamaño de los partidos que entran, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro lado, y yo evito decir estas palabras al aire, la calaña de los individuos que entran, en especial a la Cámara de Diputados en este periodo legislativo. Lo de la visa waiver, yo me lo imaginaba así como en la última cena de quién es el traidor aquí, o sea, como que ni siquiera son capaces de respetar sus propias normas y que parecen tener como única sanción, salvo que en este caso haya un hecho eventual constitutivo de delito, la Comisión de Ética de la Cámara que te quita 300 lucas, que te quita... Por favor, no estoy minimizando 300 lucas, pero para el tamaño de la dieta parlamentaria, el 6%, por ejemplo, que fue la sanción a la bancada de la UDI por acusar a Jackson de delito. Sin pruebas. Sin pruebas, hasta el día de hoy ninguna prueba, si ese es el punto. Es una sanción muy menor, ¿no? Entonces hay además una impunidad en los incumplimientos de carácter ético. Fíjense todo lo que tuvo que hacer la senadora Campillay para que la diputada Cordero se retractara de sus dichos. Y adicionalmente, sin que la bancada la sancione políticamente, la defienden, ¿no? Y bueno, y vuelvo a insistir, todas estas cosas que estoy diciendo ni siquiera llegan a ser de carácter ideológico, ¿no? Estamos hablando de normas mínimas de comportamiento, Pablo, que si en el grupo humano al que tú perteneces, al que pertenezco yo, Alondra, se incurriera en algo así, sería sancionado, ¿no? Y ahí, en el lugar donde van nuestros representantes, parece ser la norma más que la excepción. Bueno, planteé un tema que es complejo, que tiene varias aristas, y te quería preguntar cómo lo ves, porque quizás eso tiene que ver también con el fortalecimiento de los partidos y de la educación cívica, porque nosotros los elegimos. Sí, a ver, creo que, Sí. para ser súper breve, el tema central es evitar las formas personales de la política, Sí. la personalización de la política. Creo que eso es muy importante. Y ahí es vital justamente que, más allá del debate que existe respecto a la fragmentación, que algunos consideran que hay herramientas distintas para enfrentarlo y que algunos incluso piensan que no es un problema como tal, que es un debate válido. Creo que para avanzar en algo concreto, las reformas más puntuales, más inmediatas, son ordenar el Congreso. Ordenar el Congreso creo que es muy, muy importante justamente que los parlamentarios que son electos bajo un partido político y renuncian al partido político pierdan el cargo. Creo que falta mayor orden, mayor disciplina parlamentaria, disciplina legislativa en cuanto a la relación con el partido, pero también incluso, y esto yo creo que es muy poco popular, pero también hay que discutir en serio, como le dice la comisión experta, respecto a las órdenes de partido. Que en algunos puntos centrales, que no vayan en contra de la conciencia de cada uno, en materia a lo mejor valórica, si haya un establecimiento de orden por parte de los partidos respecto a las votaciones en temas fundamentales. Si los partidos políticos tienen programas, tienen congresos, tienen una serie de espacios de encuentro en los cuales dan a conocer su idea, esa idea, los candidatos que están representados en el Congreso tienen que defenderla y respetarla. Y por tanto creo que ahí hay un punto importante respecto a discutir respecto a órdenes de partido. Insisto, en temas puntuales, circunstanciales, que no vayan contra la conciencia de las personas, pero hay que dar cierto orden. Y por tanto ahí es muy fundamental que los partidos también se hagan cargo de los candidatos que llevan. Creo que hay que dar una mirada también al tema de formación de partidos políticos. Creo que está siendo muy fácil formar partidos políticos, y en el cual les duran una elección, con suerte dos, y que por lo tanto van a ir generando un problema. De hecho, ayer, no sé, salió un reportaje o lo leí en alguna parte que la mayoría de los partidos que hoy día están representados en el Congreso nacieron por reforma. Son del 2017 en adelante prácticamente. Y son partidos que, además de tener en promedio una duración mucho más corta de vida porque van rotando, van generando justamente estos incentivos a la personalización de la política. Entonces, un tema puede ser el umbral, que puede ser relevante para enfrentarlo, otro puede ser el tamaño de los distritos, que también salga electa menos gente, pero con más votos, que también son debates que están dando vuelta. Creo que lo fundamental es ordenar el Congreso, y para eso tienen que haber normas de disciplina parlamentaria. Si alguien pertenece a un partido, tiene que asumir los costos justamente de estar en el partido, y eso significa cierta coherencia con las ideas del mismo. Y creo que mientras no se avance en eso, el desorden en el Congreso va a estar permanentemente. Creo que son medidas a lo mejor poco populares, pero que permitirían que futuros gobiernos, porque estas reformas no van a salir para sino que para las futuras administraciones, dan cierto orden de votaciones, de coherencia con los programas, y por lo tanto creo que ahí hay un aspecto a desarrollar. Algunas cosas son impopulares incluso para los propios parlamentarios, de ponerse reglas tan exigentes,
pero creo que de otra forma es difícil que pudiera haber alguna solución distinta a los problemas. No puede ser que cada parlamentario vote como se le ocurre en las instancias. O sea, uno puede decir sí, tiene el derecho porque fueron electos con votos de la gente. Puede que alguien me diga eso, pero tienen cierta correlación también con lo que representan el partido. Entonces, hay un tema ahí estructural respecto a cómo los partidos a lo mejor seleccionan mejor a sus candidatos, que eso es más difícil de evaluar, pero que ya una vez que esos candidatos están en el Congreso, tengan una disciplina acorde con lo que el partido establece. Y por eso el partido tiene que ser democrático, o sea, no puede ser una instancia cerrada, oscura. Tiene que ser transparente, que tiene que tener instancias de democracia interna correspondientes para exigirle a sus parlamentarios esa disciplina. Pero creo que ese debate por lo menos debiera darse respecto a cómo esa disciplina podría ordenar el Congreso, ordenar las votaciones y facilitar justamente también los acuerdos. Bueno, y algo tan básico como si tú cambias de partido político, pierdes el escaño. Es O que sea, tú parece fuiste evidente. electo por algo y te cambias a la oposición, como ha sido en el caso de Demócratas, que es quizás como lo más claro, pero ocurrió también en la centro-derecha. Tú pierdes el escaño porque estás representándote a ti mismo, no a quienes te eligieron, ¿no? Es que hoy día el incentivo está en ser parte de esos 10 diputados que deciden las votaciones. Y esos 10 diputados, algunos han dado vueltas varias veces de partido, etcétera. Entonces, hay un tema ahí de evitar justamente ese tipo de mecanismos, y una de esas formas es justamente tratar de reducir los espacios donde los cuales los candidatos que llevan los partidos hagan lo que quieran. Y son polémicas las medidas que se pueden tomar ahí, pero creo que podrían aportar en algo justamente a hacer un poco más fácil y ese era mi el punto, tema del Pablo, Congreso. que esos diputados no llegaron ahí porque sus partidos eran chicos, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Llegaron ahí porque se fueron desmembrando de los partidos de origen. Yo diría que casi en todos los casos. Y sin el apoyo de los partidos no habrían llegado ahí tampoco. No, pues claro, entonces, bueno, es Gran tema. Gran tema, sí. Alondra Carrillo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Don Pablo Rodríguez, muchas gracias. Gracias a Con, ustedes. Montserrat, no solamente con Montserrat, con Alondra y con Pablo también, como